Las fuerzas de defensa de Israel han avanzado a la fase 3 de su ofensiva en Gaza. El contraalmirante Daniel Hagar, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, compartió detalles sobre la operación terrestre en Gaza. En las últimas horas, las fuerzas terrestres han ejecutado operaciones en la ciudad, intensificando la presión en el principal bastión de Hamás, Gaza. Durante los ataques aéreos y operativos, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a varios comandantes de campo de Hamás, disminuyendo significativamente su capacidad de contraatacar. Lamentablemente, un soldado israelí perdió la vida en los ataques de ayer, provocando gran tristeza entre las filas. En respuesta, los soldados llevaron a cabo contundentes ataques en la franja norte de Gaza durante la noche. Estos ataques infligieron graves daños a la infraestructura de Hamás, tanto en superficie como bajo tierra. Se cree que los comandantes de campo de Hamás, refugiados en túneles, fueron alcanzados. La magnitud de los ataques causó un gran impacto en la infraestructura de Hamás, tanto en superficie como bajo tierra. Hamás describió los ataques como intensivos bombardeos, alegando la muerte de más de 200 personas. Sin embargo, las cifras del Ministerio de Salud del grupo Hamás no han sido verificadas y no discriminan entre civiles y combatientes. Las fuerzas de defensa de Israel informaron haber eliminado a más de una docena de líderes de Hamás, incluyendo comandantes a nivel de batallón y brigada, desde el inicio del conflicto. Esta pérdida ha perturbado las operaciones del grupo terrorista. Además, destacaron la captura de un bastión de Hamás, incluyendo puestos de observación, áreas de entrenamiento y túneles subterráneos. Durante la captura del área, se reportó la muerte de un gran número de operativos de Hamás y comandantes de campo en otros enfrentamientos. Estas bajas han minado significativamente la estructura de toma de decisiones de Hamás. Los ataques israelíes han dejado las calles de Gaza en ruinas, mientras los soldados buscan los complejos de los militantes. La crudeza de la guerra se ha intensificado al punto de que los habitantes de Gaza sienten vivir un infierno. El saldo de muertes en Gaza durante el último mes supera el registrado en 20 meses de la guerra ruso-ucraniana, con más de 12.000 vidas perdidas. En paralelo, el ejército reveló que sus aviones de combate han golpeado más de 450 objetivos de Hamás en la franja de Gaza en el último día, incluyendo túneles, bases militares, puestos de observación y emplazamientos de misiles antitanque. Un ataque aéreo acabó con Jamal Musa, jefe de operaciones especiales de Hamás, así como con el comandante del batallón de aire al-Bala de Hamás y otros líderes de la Brigada de Campamentos Centrales, quienes estuvieron implicados en el envío de terroristas de las fuerzas de élite Nukba de Hamás a Israel durante el ataque del 7 de octubre. Estas bajas motivaron profundamente a los soldados israelíes. Las Fuerzas Armadas de Israel reportaron que, aparte de los ataques aéreos, la Armada llevó a cabo acciones contra objetivos de Hamás, tales como centros de mando, además de utilizar misiles guiados antitanque en otros sitios estratégicos como posiciones de lanzamiento y puestos de vigilancia. Durante el bombardeo nocturno, se experimentó un corte total de comunicaciones en Gaza, siendo esta la tercera interrupción desde el inicio de la incursión terrestre de Israel en esa región. No obstante, para la tarde de ayer se empezó a restablecer gradualmente la comunicación en la zona. Las Fuerzas Armadas de Israel anticipan que la operación terrestre continuará por varios meses para cumplir con el objetivo de desmantelar a Hamás, procurando minimizar las pérdidas tanto para sus fuerzas como para los habitantes de Gaza. Durante enfrentamientos en el norte de Gaza, MCH, un miembro de 22 años del 9º Batallón de la 400C, una brigada blindada, perdió la vida. Se estima que alrededor de 800 civiles palestinos han escapado hacia el sur de la ciudad de Gaza y otras áreas del norte, siguiendo las repetidas solicitudes de evacuación por parte de Israel. A pesar de ello, cientos de miles permanecen en el norte, incluyendo aquellos que se fueron y retornaron posteriormente, mencionando una severa escasez de refugio y otras necesidades. Se ha registrado que los bombardeos aéreos israelíes han atacado ocasionalmente ciudades como Rafah y Khan Yunis en el sur. Estos sitios son considerados por Israel como refugios para militantes. Según las Naciones Unidas, aproximadamente 1.5 millones de personas en Gaza, representando el 70% de la población, han abandonado sus hogares. Muchos de ellos se han refugiado en instituciones educativas o centros médicos para protegerse de los ataques aéreos.
Después de abrir un pasillo humanitario de 4 horas para trasladar a palestinos del norte al sur de Gaza, el ejército ha difundido imágenes que muestran a los residentes de Gaza desplazándose por la carretera de Saladino. Las Fuerzas Armadas de Israel han destacado que continúan con sus esfuerzos para facilitar el traslado de personas desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur. En respuesta, el ejército israelí reiteró su solicitud de larga data para que la población se traslade al sur, donde las acciones de las Fuerzas Armadas de Israel están más restringidas. Israel ha acusado en repetidas ocasiones a Hamás de utilizar a la población como escudos humanos alrededor de sus centros de operaciones y de obstaculizar la evacuación de palestinos del norte de Gaza. Los funcionarios de salud en Gaza, bajo el control de Hamás, informaron ayer que más de 10.000 personas, incluyendo menores, han fallecido durante los enfrentamientos. Sin embargo, Israel desconfía de las cifras proporcionadas por el grupo militar. Israel sostiene que las cifras publicadas por Hamás incluyen las bajas de militantes. Asimismo, Israel afirma que su ofensiva en Gaza tiene como propósito la destrucción de la infraestructura de Hamás y ha prometido acabar con todo el grupo armado. Las fuerzas de defensa de Israel han comunicado que están atacando todas las áreas bajo la influencia de Hamás con el fin de reducir al mínimo las pérdidas entre la población civil. Paralelamente, el ejército ha declarado que está coordinando con Jordania para transportar servicios médicos esenciales y suministros a un hospital de campaña ubicado en la Franja de Gaza. El mayor general Yaron Finkelman, perteneciente al Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, ofreció una evaluación detallada de la situación. Posteriormente, Finkelman anunció la incursión de fuerzas terrestres en la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel también informaron sobre la evaluación realizada con el jefe del Cuerpo de Ingenieros de Combate, Brigadier General Ido Mizrahi, y otros oficiales acerca de la cuestión de los túneles utilizados por Hamás. En una entrevista difundida en medios el día anterior, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel asumirá la responsabilidad general de la seguridad en Gaza durante un periodo indeterminado después del final del conflicto. Netanyahu agregó que Gaza debería ser liderada por aquellos que no sigan el camino marcado por Hamás. Es esencial para nuestra seguridad. Creo que por un tiempo indefinido, Israel tomará el control de la seguridad general debido a los eventos que hemos presenciado. No permitiré un cese al fuego general hasta que todos los rehenes sean liberados por Hamás, aunque estoy dispuesto a considerar pausas tácticas a corto plazo, breves momentos de calma aquí y allá. Hemos pasado por situaciones similares en el pasado. Revisaremos las condiciones para la entrada de bienes, suministros humanitarios o liberación de rehenes individuales, pero no veo viable un alto el fuego general. Netanyahu también hizo referencia al papel de Irán y Hezbolá en el conflicto, advirtiéndoles sobre una mayor participación. En sus palabras, creo que entienden que si deciden involucrarse de manera significativa, la respuesta será muy contundente y espero que no cometan ese error. Netanyahu, como se evidencia, no tiene intenciones de cesar sus acciones hasta que todos los elementos de riesgo en Gaza sean eliminados. El comportamiento de la población de Gaza al finalizar el conflicto y frente a las intenciones de Netanyahu de influir en ellos es un aspecto que está por desvelarse. Agradecemos su atención y seguimiento.